transmitiendo para DCM desde la chinampa flotante. Hola, hola, buenas noches, buenas lunas. Esto es Simbología. Un gusto estar aquí de vuelta en un videoprograma. Vamos a iniciar entonces con la temática del número 2. El número 2 es el número natural que sigue al 1, obviamente, y precede al 3. En clave Morse, y bueno, pues el cuerpo menor cardinal contiene dos elementos. 2 es el valor más pequeño que anula la función de Mertens. 2 es la característica de Euler para los poliedros. Es la base del sistema de numeración más sencillo en que los números naturales pueden escribirse en una forma consistente. El sistema binario, como por ejemplo, pues es usado después para hablar con las máquinas, para codificar, para la programación, para la cibernética. 2 es la base del logaritmo binario. Así como el 1 son los únicos números que son iguales a su factorial. Así como el 1 y el 0 son los únicos números que en todas las bases son números de Harshad. Y bueno, pues el 2 es el único número que da el mismo resultado si se suma consigo mismo, si se multiplica por sí mismo o si se eleva a sí mismo. De tal manera que 2 más 2 es igual a 4. 2 multiplicado por 2 es igual a 4. E incluso 2 al cuadrado o 2 elevado a la segunda potencia es igual a 4. Es el primer número primo y el único de ellos que es par. Es el primer número primo de Sophie-Germain, sucedido por el 3. Es el primer número primo de Eisenstein, sucedido por el 5. Es el primer número primo factorial. Es el primer número primo de Stern. Es el primer número de Perrin, primer número de Lucas, primer número de Samarandash-Welling, primer número primordial, sucedido por el 6. Primer número término de la sucesión 1 más 1 sobre 1 y todo este término elevado a la n, o 1 más 1 sobre n, todo esto elevado a la n, lo cual tiene como límite el número e. ¿Se acuerdan de los logaritmos y los antilogaritmos? Es el segundo número de Markov, segundo número de Mototskin, segundo número de Pell, tercer número de Bell y también es un término de la sucesión de Fibonacci. En diversas corrientes filosóficas y teológicas, ¿no?, siempre nos refieren dos principios fundamentales y basan en ello generalmente su doctrina, de tal manera, ¿no?, que incluso en la representación de un yin-yang, pues hay una reiteración de la dualidad del dos de las cosas duales.
Algunas de las características comunes que podemos identificar es que son supremos, increados, independientes, irreductibles y antagónicos. Estos entes suelen ir asociados a conceptos fundamentales como ser el bien y el mal, la materia contra el espíritu, el orden de lo físico y el orden de lo metafísico, lo ideal contra lo real, lo divino contra lo terrenal, lo natural contra lo racional, o en el campo de lo yerogamo, pues un yerogamo aire contra uno tierra, o uno fuego contra uno agua, en fin. Entre las teorías dualistas más importantes, debido a su gran influencia en el desarrollo científico y religioso europeo, ¿no? Sobre todo desde el siglo XVII, ahí tenemos, por ejemplo, el dualismo cartesiano, que resuelve el dilema surgido durante el Renacimiento sobre el papel divino en la creación y evolución del universo, al distinguir o tratar de separar lo físico de lo espiritual. Mal asunto desde ahora que lo vemos desde este momento en que tratamos de integrar todo de alguna manera holística. Pero bueno, así es la historia de las ideas, como quiera que sea. Y también está relacionado con nuestra bilateralidad, ¿no? Tenemos dos ojos, dos manos, dos fosas nasales, dos ovarios, dos testículos o dos gónadas, dos pulmones, dos riñones, dos cápsulas suprarrenales. Hay bastantes huesos que vienen en par, ¿no? Desde huesos del cráneo hasta huesos del resto del esqueleto y de la estructura ósea. Y además, pues, de alguna o de otra forma, nuestra estética es total y absolutamente amante de la bilateralidad. Tenemos espectadores. Muy bien. Saludos. Saludos, Grisel, gracias. Y bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí acerca del número 2. ¿Cómo evolucionó el número 2? Bueno, pues de trazar dos palotes o dos rayitas, lentamente fue evolucionando hacia el 2 indoarábico. Como podemos observar. Y que hasta la fecha pues usamos esta grafía para referirnos a esta magnitud numeral. Así tenemos una diversidad de formas en que se manifiesta el número 2, ¿no? Y una diversidad de formas en que se escribe el número 2, ¿no? Forma romana, ática, griego-jónica, chino, en kanji tradicional, egipcio, armenio, mesoamericano, ¿no? Maya incluso, o azteca tolteca. Me encantaría saber si en el cono sur, allá en lo incaico o en lo preincaico, hay alguna anotación similar. En la forma cirílica, en los campos de urnas, en el sistema de Vagani de India, en sistema binario, sistema octal, sistema hexadecimal, etcétera, ¿no? Función phi de Fuller, función de divisor. Función de Mobius, función de Mertens, etcétera. Y bueno, pues todo esto viene al caso porque en términos de simbología y de iconología, así como un círculo puede significar
o el vacío, si no hay nada en el universo que se escribe este círculo, o una bolita, un círculo, puede significar en la iconología la unidad. Un triángulo significaría o proyectaría al 3, un cuadrado o un rectángulo al 4, un pentágono o un pentagrama o una estrella de 5 puntas, ¿no? O un poliedro de 5 lados, pues al lado al 5, un hexágono o un hexagrama, una estrella de Kevan, pues al 6, ¿no? Etcétera. Hay estrellas de 7, un Shamash de 8, pues bueno, una luna creciente, una luna que proyecta sus dos cuernos, es obviamente el símbolo del 2. En la mayoría de las iconologías, a través de las culturas y de los tiempos. De la misma manera, ¿no? La tenemos representada en el arte en sinnúmero de acercamientos subjetivos y un sinnúmero de simbologías y de significados totalmente diversos. Como por ejemplo, aquí tenemos a un conjunto de druidas celtas, ¿no? Reuniéndose en torno al árbol, y en su nudo pues simula una luna, porque ya veremos después que tiene que ver con las diosas, con los dioses, ¿no? Aquí tenemos la luna llena, ¿no? En términos de todas sus fases, en todas sus fases posibles y todas sus fases en un eclipse. Obviamente en el tarot también hay una relación inmediata. Tenemos que el segundo arcano, el arcano de la sacerdotisa, es una reminiscencia total al número 2, ¿no? Vemos una luna creciente, generalmente. Vemos un velo que hace alusión al velo de Isis, que generalmente en la mayoría de los tarots, europeizados o no, lo vamos a encontrar cubriendo las dos columnas que están en el plano posterior al personaje central, que sería la sacerdotisa. Y bueno, pues contiene un sinnúmero de cuestiones de la dualidad. Obviamente. La sacerdotisa, el arcano, pues bueno, está totalmente relacionada, ¿no? Con el número 2. Está relacionada con el signo de Cáncer, que además es el signo que está regido por este astroplaneta. Bueno, sabemos que es un satélite, pero en fin, para la arqueoastrología se considera como un planeta en curso, ¿no? En términos de el zodiaco. En fin, es un arcano mayor, por lo tanto, cuando se presenta, ¿no? Pues nos habla de cuestiones que no son meramente transitorias, sino que tendrán una vigencia, ¿no? Un peso muy importante. Voy a ver si puedo abrir cuadro para mostrarles. Porque hay tema para rato, déjenme decirles. Y bueno, se me ocurre mientras se abre a cuadro, curiosamente, los Estados Unidos firmaron su independencia y proyectaron su destino manifiesto precisamente en un día de la luna, en un mes Cáncer, y curiosamente ellos son totalmente lunáticos, para bien o para mal. Y bueno, pues sabemos siempre de
de su cuestión, ¿no? De ir a la luna, etcétera, etcétera, y de toda esta historia que nos han montado. Ok, ya se abrió la cámara y aquí tenemos el arcano mayor, la sacerdotisa. Es una maravilla porque tiene varias cuestiones simbólicas muy claras. A ver si podemos quitar este charolazo tan espantoso, perdón. Ahí está, un poco mejor. Bueno, pues obviamente está regido por el número 2. Aquí tenemos el signo alquímico de Cáncer. Aquí tenemos la luna creciente, Dalet. Y bueno, pues en el inframundo, la sacerdotisa, ¿no? Aprisiona en su corazón a la polaridad, ahí expresada en blanco y negro. En el plano de lo mundano, pues la sacerdotisa, ¿no? Ve hacia el pasado, ¿no? Tiene la llave de la vida. Generalmente tiene un libro, un escrito entre sus piernas, como vimos anteriormente. Está entre la polaridad, ¿no? Vemos acá en la doctrina del shock, en los colores MK Ultra, el azul y el rosa, como forma de su polaridad. Sin embargo, ella generalmente va a estar vestida de índigo, de morado, de violeta, de lila. Está coronada por tanto la corona del Bajo como del Alto Egipto. Tiene su serpiente Guayef, ¿no? Y sobre todo, y más arriba, tenemos el disco de Atón, que antes de ser de Atón, pues era nada menos que la corona de Hathor, la diosa egipcia. Y bueno, pues yo creo que este arcano mayor nos ha ejemplificado muy bien de qué va. Vamos a compararlo rápidamente con los otros dos que teníamos. Aquí la sacerdotisa, en este hecho en acuarela, y en este otro también, ¿no? Ahí vemos el libro, ¿no? Vemos el velo, las dos columnas. Lo mismo aquí, vemos la luna, vemos el velo, vemos el libro y vemos las dos columnas. La luna. La luna, pues prácticamente, ¿no? Es el péndulo de nuestro reloj solar, ¿no? Es la que mide nuestros periodos, nuestras frecuencias. Los calendarios más antiguos, más que los solares, pues son lunares, como el calendario germánico, el calendario druida, el calendario hebreo, ¿no? Y algunos factores de las cuentas cortas y largas de los calendarios prehispánicos y mesoamericanos tienen que ver directamente con la luna. Y bueno, pues qué mejor que hablarles desde aquí, desde Xochimilco, cerca de la ciudad monstruo, ¿no? Prácticamente, capital de la antigua Tenochtitlán. Y bueno, pues nuestro país es México. México, que significa el ombligo en la luna, ¿no? Y en nuestra mitología, bueno, pues aquí tenemos, ¿no? Precisamente el conejo en la luna, ¿no? Que está relacionada con nuestra mitografía y con nuestra cosmovisión. También relacionada con nuestra mitología y nuestra cosmovisión tolteca anáhuac, pues tenemos a la Coyolxauhqui, hija de Coatlicue, hermana de Huitzilopochtli y también diosa de la luna, diosa desmembrada. Tenemos aquí precisamente cómo se escribe México en ideogramas o en caracteres tolteca anahuacanos o en náhuatl. Este primer especie como de cuernitos, pues es Mestli, la luna, significa la luna. A continuación, Ico, Ik, de Meshik, sería prácticamente el ombligo, ahí que tenemos una pancita y su cordón umbilical que parte del ombligo.
Y desde ahí vamos en Meshi. Y bueno, el nominativo genérico que va al final, Ico, podríamos decirlo aquí, está representado por esta cazuela. Así que aquí leemos en náhuatl antiguo México. México. Que pues se ha dado por pues por traducir como el ombligo de la luna. También tenemos el glifo, un glifo con cerro y con luna de Mestitlán, la tierra de la luna. Pero siempre nos referimos a la luna como la luna, como femenino. Y esto se debe precisamente al cambio de las sociedades matriarcales a las sociedades patriarcales. Ya que en la antigüedad, realmente, y en muchas otras culturas, como por ejemplo entre los germánicos, entre los sumerios, ¿no?, existía el dios Luna, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a Khonsu, ¿no?, que está representado con cabeza de Osiris, y Khonsu como un dios lunar. Y también, por ejemplo, decíamos de lo germánico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al dios Luna, que sería el dios Mona. Y de esta palabra anglosajona germánica antigua, Mona, evolucionó hacia el inglés moderno y a otros idiomas posgermánicos como Moon, the Moon, la luna. El señor Mona se hizo transgénero y se convirtió en la señora Moon, la señora Luna. También tenemos, por ejemplo, al dios Sin, al antiguo dios de la Cábala, como habíamos hablado cuando estábamos en el videoprograma de culto a Saturno, como en la Kaaba, en la Meca. Antiguamente, antes de la Gérida de Mahoma, se adoraba a un dios lunar. Y bueno, pues altares lunares hay en todas partes del mundo y en muchas culturas, definitivamente. También en la cultura gringa, en la cultura norteamericana, existe, por ejemplo, esta idea o esta frase, The Man on the Moon, incluso retomado en alguna canción pop de los años 80s, 90s, The Man of the Moon, el hombre de la luna, refiriéndose a esta cuestión, ¿no?, del antiguo dios solar. Así que, pues entre los germánicos, Mona era masculino, Luna era masculino, y Sune, sol con acento en la o Suna, eran femenino. El dios era femenino, era la diosa solar. Obviamente, pues, como decíamos, esto pasó a cambiar drásticamente una vez que las sociedades matriarcales se volvieron patriarcales. Así que aquí tenemos, por ejemplo, una representación sumeria del dios, ¿no?, Luna con sus hijas. Y una de ellas, pues, sería prácticamente Venus. Hay un programa muy bueno que hizo nuestra estimada Lady Arches acerca de este asunto. ¿Y se acuerdan de aquello de Salman Rushdie y los versos satánicos? Y esto se debe a que en el Corán, ¿no?, había ciertos versos que hablaban de las hijas de Alá, ¿no? Alá, al ser un dios del monoteísmo, pues no puede tener esposa, ni hijas, ni nada, ¿no? Aunque todas sus hijas y sus esposas sean las mismas estrellas. Y bueno, pues esta reminiscencia de las lunas y de las tres lunas
fue por lo que fue perseguido este escritor, ¿no? Creador de los versos satánicos, por hacer una reminiscencia a esta cuestión preislámica de las lunas, que todavía, ¿no?, la tenemos presente junto con la estrella que vimos en el videoprograma anterior. Aquí tenemos a los dos, luna y estrella. ¿Qué valor numerológico tendría esta imagen? La luna sería el 2, los factores lunáticos, obviamente, la dualidad, etcétera, la polaridad femenina, etcétera, y la estrella sería el 5. Así que 25, discriminación, análisis, y si lo sumamos, tenemos el 7, la llave de todas las circunstancias, o como diría Confucio, el 7, número de las permutaciones. Y bueno, finalmente, diosas lunares tenemos para aventar para arriba, definitivamente. Vamos a ver si tenemos algún comentario en el chat. No por el momento. Ok, bueno, de todas formas, estamos atentos a lo que nos digan por aquí. Tenemos espectadores y eso ya es bueno. Y bueno, la luna tiene un importante lugar en numerosas mitologías y leyendas, como ya dijimos. La luna representa al poder femenino, a la diosa madre, a la reina del cielo en algunas mitologías, y en otras, como ya dijimos, a una deidad masculina. Hay algunas tonas, algunos animales de poder, ¿no?, que están relacionados con la luna en varias culturas, no solamente en la nuestra. Sí tenemos la rana, el sapo, el conejo, la liebre, están relacionados con la luna y muchas veces pues son símbolo de estas mismas, ¿no? Recordemos el conejo en el ombligo de la luna, o el conejo en la luna, y la leyenda que viene a relación. De tal manera que muchas leyendas, o sea, para leyendas de antiguas culturas, en la luna puede verse diferentes cosas, ¿no? Algunos vemos a un conejo, otros vemos reflejados el continente americano. La rana, como animal lunar, es portadora de agua, lo mismo que el sapo, que también es un animal lunar que pertenece al elemento húmedo, que son las aguas de la luna. De esta misma manera, ¿se acuerdan de cuando hablábamos del número 3 y el sapo de 3 patas? Habita en la luna, y que sus 3 patas simbolizan además las 3 fases lunares, de la misma manera que simbolizan a la triple diosa. Ahora, más cerca de nosotros, la liebre o el conejo también es un animal lunar y atributo de muchas deidades lunares en muchas mitologías. Por su vinculación con la luna, pues obviamente representa la resurrección, el renacimiento, la intuición y el contraste entre la luz y la oscuridad. Esta representación del conejo o de la liebre en la luna es cuasi universal. Es el animal intermediario entre las deidades lunares y el hombre. Como por ejemplo, en la cultura china tiene a la liebre como animal de presagios, y también se supone que habita en la luna. La liebre es el principio del yin. El yin es lo femenino, lo húmedo, ¿no? La rosa blanca, lo lunar. La media luna, obviamente, antes del Islam, antes de el Imperio Turco, pues ya lo sabíamos que era un atributo a Isis, a Inanna, a Ishtar como reina del cielo. Y bueno, la luna se representa generalmente como la luna roja, o los cuernos de la vaca, o los cuernos del toro, muy posiblemente porque, como ya veremos después, Hathor o los dioses y las diosas lunares fueron coronadas en la época de Tauro. En otra latitud, por ejemplo en Brasil, dice la tradición popular que las manchas presentadas en la luna representan
a San Jorge en su encarnizada lucha con el dragón, que es un mito de la pues de la isla de Bretaña, ¿no? Acordémonos cuando vimos a Santos, que a San Jorge ya nos lo sacaron de la lista y nos lo descontinuaron. En fin, existen innumerables mitos relacionados con la luna desde el origen de la humanidad. Y hay innumerables divinidades que pues trataremos, ¿no? Trataremos, porque son muchísimas, de ir mencionando, ¿no? Ya hablamos de nuestra Coyolxauhqui, ya hablamos de cómo somos el ombligo de la luna, ¿no? Ya hablamos de Khonsu y de el señor Mona y de el dios Sin. Y en este nuestro altar lunar, frente al dios Luna e hijas, vamos entonces a hablar, por ejemplo, tenemos en primer lugar, Artemisa. No vamos en orden necesariamente histórico, pero bueno, Artemisa es la diosa griega, es hermana gemela de Apolo, dios del sol, y Artemisa representa a la luna nueva, así como a la feminidad, la virginidad, no te rías, cácaro, la virginidad y la fertilidad. En latín, los lacios le llamaban trivia, de ahí la palabra trivia, la que alumbra el camino en las encrucijadas de la vida. Y aún hoy se celebran festividades en su honor. Por ejemplo, en Grecia, muy posiblemente en algún eclecticismo. Incluso los judíos, en otro momento lo vamos a relatar, celebran a Ishtar, a Isis, y ahí la tenemos en esta representación, ¿no? Coronada, obviamente, con su disco solar y sus cuernos lunares o cuernos de Hathor. También Isis, diosa egipcia, que era considerada también la reina de los dioses, la gran diosa madre, esposa y hermana de Osiris, madre de Horus. Isis, la que fue a recolectar los 14 pedazos de Osiris y a anudarlos de vuelta ahí en el nudo Tiet. Vivía en la estrella Sotis, en la constelación de Orión. Se relaciona con las crecidas del Nilo, con las lágrimas de Isis, que no con las lágrimas de cocodrilo. Pues Isis siempre llora a su esposo Osiris. Y es muy curioso, se los voy a poner después, si me lo permiten, que en un arcano, generalmente cuando representamos a la luna, en muchos arcanos del tarot, en el arcano 18 de conflicto espiritual material, generalmente la luna está llorando. O la luna llora lágrimas de sangre. Eso también es una representación bastante común y bastante vista. Déjenme ver si la tengo por aquí rápidamente. Sí, por aquí la tengo. Ay, ustedes disculparán.
Ya la encontré. Ay, es que ahora sí les tengo preparadas muchísimas imágenes. Ok, aquí tenemos la luna llorando lágrimas de sangre, como habíamos dicho, en una total referencia a Isis. En este arcano, el número 18, 18 del conflicto material espiritual, de por qué los instintos, ¿no?, salen a flote. También muy relacionado con la luna, obviamente, como es la carta de la luna, siempre estará expresada la polaridad. Tenemos, ¿no?, pues un perro negro o un lobo negro o un coyote negro y uno blanco, dos torres al fondo y la media luna, como siempre, en el astral, llorando lágrimas. Por aquí tengo otra. Aquí tenemos el arcano mayor, el crepúsculo, o en la mayoría de los tarotes, la luna, regida por signos de agua, obviamente. En un lado tenemos a Neptuno, en otro lado tenemos a Escorpio. Neptuno rige a Piscis, ¿no? En el inframundo, pues tenemos este triángulo inverso con la punta hacia abajo, color rosa, que sería la proyección, ¿no?, pues energética del hierogamo femenino. Ahí tenemos a esta especie de escorpio, que en otros tarots puede ser una langosta, incluso un cangrejo también, ¿no?, que representa a los impulsos y representa a estas pulsiones humanas, ¿no? Tenemos de nueva cuenta, como en el arcano de exterior, la polaridad, siempre el número 2 expresado, ¿no? Tenemos aquí los dos chacales, ¿no? En vez de las dos torres, pues tenemos dos pirámides. Y obviamente en el astral, la luna, en este caso, con los cuernos de la luna hacia abajo, ¿no? Atrayendo la energía de la tierra. Y sobre todo, ¿no?, los sueños. Y aquí tenemos la letra hebrea, Lamed, que nos habla de las aspiraciones. Todo esto relacionado con la luna y con el arcano de la luna. Y esto venía a colación precisamente con las lágrimas de Isis. También por acá me faltó, muy importante, por acá nos faltó Lilith, o la luna negra, diosa mesopotámica de la noche. Se dice que fue la primera esposa de Adapa o de Adán, y que se separara de ella tras haberse negado a tener relaciones con él, porque ella no quería estar abajo, ella quería estar arriba. Así que dejó a Adán, le dijo: ¿sabes qué? Ahí te ves, eres un ñoño y un tarado. Y se fue ahí con los dioses y con los demonios, porque se la pasaba más chévere. Así que Lilith es nuestra luna negra, expulsada del Edén, según la mitología judaica y la mitología bíblica, expulsada de el Elohim, o por Dios, de el Edén, por saber el nombre secreto o los 72 nombres del Dios o del Elohim. A continuación, en nuestra lista de deidades lunares, tenemos a Mama Quilla. La Mama Quilla es una diosa lunar en la cultura inca, ahí por el Perú, ¿no? Y también reina de la noche. Era esposa de Inti, el dios masculino solar, quien también era su hermano. Ya saben cómo se las gastan en todas estas cosmovisiones. Siempre los dioses son algo promiscuos y siempre le pegan duro al incesto.
Y bueno, en el templo de Coarichanga, en Cusco, Perú, se encuentra un lugar dedicado a esta deidad, en el cual las sacerdotisas le rendían culto y que estaba adornado, obviamente, con hilos de plata. ¿Por qué plata? Aún del otro lado del mundo, simboliza la fuerza femenina, la fuerza lunar. Y curiosamente, de la plata del Perú fue que se hizo, que se llevó de América hacia Europa, fue precisamente que se generó un comercio interno europeo que empezó por Holanda y por la Gran Bretaña, con la plata del Perú, con la plata de Sudamérica y de otras partes, ¿no? Como México y otros sitios mineros. Bueno, tenemos mi nombre favorito de la diosa lunar, Selene. Como buen selenita e hijo de Selene, pues aquí tenemos a Selene, diosa lunar de la mitología griega. Selene era hija de los titanes Hiperión y Tea. Helios, el sol, era su hermano, y después de que éste terminara su viaje a través del cielo, Selene salía a hacer lo propio. Eos, la diosa de la aurora, también era hermana de Selene. Tenemos también aquí, del otro lado, en la cultura maya, a nuestra diosa Ixchel o Itzel o Itzel. Le mando saludos a mi sobrina y un abrazo. Ixchel, que curiosamente tiene las mismas raíces fonéticas de Itzel, Ishtar, Esther, y muchos otros, ¿no? Curiosamente también la misma historia. Es una diosa maya en México y en Guatemala. Es la diosa de la luna, esposa de Itzama, dios de la luna. Y bueno, en su serpiente en su lecho descansa una serpiente y ejercía poder sobre las mareas, la menstruación y sobre algunas enfermedades. Se le representa con un jarro lleno de agua para enviar inundaciones o tormentas. Y bueno, ustedes me van a perdonar un poco el manga, no acostumbro el manga, no me gusta la estética del manga, ya sé que me van a sacrificar aquí, pero bueno, es la mejor que me encontré. Esta es Tsukiyomi no Mikoto, que es una deidad japonesa. Y bueno, pues es hermano de Amaterasu. También en la antigua religión nipona, ¿no? En el shintoísmo prebudista, el sol era una diosa llamada Amaterasu. Y bueno, pues el diosa de la luna se llama Tsukiyomi no Mikoto. Y también es hermano de Susano, así, Susano. Y ilumina la noche y la oscuridad. Hay una leyenda que dice que Tsukiyomi no Mikoto mató a Ukimochi o Ukemochi, diosa de la comida. Y esta acción disgustó tanto a Amaterasu, diosa del sol, que ella le dijo que ya no podrían vivir juntos, o juntas más bien, y desde entonces viven separados, alternándose en el cielo. Vamos a nuestra conocida Hécate, diosa de la noche y de la luna. Se la representa como una mujer con dos antorchas, con 3 cabezas. También se le corona con una luna. Y bueno, pues diosa de la noche y diosa de la luna también. Aquí tenemos de vuelta al dios Honsu,
dios de la noche. Y bueno, Thoth, aunque es más allá de un dios de un planeta específico, pero en la mitología egipcia representa la sabiduría, la escritura, la música, el conocimiento, la conciencia y también las cuestiones lunares. Ya que él estableció, según la mitología, el primer calendario y el primer mes del año llevó su nombre. Y este calendario fue lunar. Y a Thoth se le representaba con una pluma y una tablilla en la que anotaba los pensamientos, las palabras y los actos de los seres humanos. Tenemos también a Yemayá en Yoruba o castellanizado Yemanyá, diosa oceánica de la macumba brasileña, representada como la luna creciente. Y bueno, pues hay todo un paralelismo con las Oceánides, ¿no? Y con otros seres de otras mitologías que son diosas lunares del mar. A continuación tenemos a Chandra. Y bueno, Chandra era el dios de la luna en la mitología hindú y es el ancestro de la raza lunar de los reyes. Chandra monta en una carroza tirada por 10 caballos blancos con los que recorre el cielo cada noche. Es el padre de Buda, el iluminado, y en sánscrito, hindi y otras lenguas, su nombre significa luna, Chandra. Ok, vámonos con Heng Hugo, una diosa china, madre de las 12 lunas del año en la antigua China. Se pensaba que una liebre vivía dentro de ella, simbolizando así su fecundidad. Representa el principio femenino del yin. Su marido le construyó un palacio de madera de canela y piedras preciosas, lugar en el cual la visita todos los días que haya luna llena. Y aquí a cuadro tenemos a Hina o Ina o Hine Nui Tepo, diosa lunar polinesia que es conocida por vivir en la luna. Se le representa como la creadora de las divinidades, del universo y de los seres humanos. Otra vez otra representación de la luna como una entidad femenina y como una reina del cielo. No olvidemos, hace apenas, ¿qué fue, Fantasma? Hace como 2 años, ¿no? Que pudimos observar un maravilloso eclipse anular. Y bueno, pues en la Eneada de los dioses egipcios, ¿no? Pues resalta que hay muchos coronados por soles. Y obviamente hay uno coronado por la luna, del cual pues ya hablamos, Khonsu. Vamos a echar un vistazo y un recorrido. Ahí está, recorrido. Y bueno, pues te lo encuentras donde menos te lo esperas. Y como toda virgen apocalíptica y todas las vírgenes apocalípticas, europeas o no europeas, todas son lunares. Obviamente aquí tenemos una representación de este magnífico pintor Ocampo, ¿no? Y vemos cómo nuestra Guadalupe, nuestra Tonantzin, nuestro eclecticismo, originalmente pintado por Marcos Zipac, aquí reproducido por Ocampo, también es una virgen apocalíptica. Ya sea que estén coronadas por una luna o que estén encima de una luna, pues bueno, las convierte obviamente en deidades lunares.
Aquí tenemos las deidades lunares y deidades del Mictlán, ¿no? La Coyolxauhqui, ¿no? Mostrando su dualidad. La muerte, la Santa Muerte, San la Muerte a secas, ¿no? También la muerte era un día del calendario mesoamericano representado en toda esta iconología popular, aquí acompañado de Mitlantecutli y de Mitlancíhuatl, dioses lunares. Lo encontramos también en el cómic, ¿no? Aquí tenemos el Caballero de la Luna. Y obviamente, pues, Hathor, nuestra diosa egipcia consentida, coronada como todas estas, como las vírgenes apocalípticas, como Isis, como Ishtar, como todas ellas, coronada con cuernos de la luna. Otra vez tenemos aquí a Hathor, coronada con sus cuernos, y un poco en algunas representaciones a Hathor se le pone cara de vaca. Entonces, obviamente a veces algunos de sus rasgos, como aquí vemos sus orejas tan particulares, ¿no?, tienden a ser todavía zoomórficas. Y bueno, pues entre los celtas, entre las diversas culturas germánicas, ¿no?, los anglosajones, los normandos, los vikingos, los suevos, en fin, todos los germánicos habidos y por haber, los celtas, como ya dijimos, los coven de Hiten y los wicanos, tenemos la triple diosa. Triple porque, bueno, pues cada uno de los aspectos de la diosa representa las fases lunares. Muy bien, tenemos espectadores. Saludos, gracias. Quería ver si había alguna pregunta, pero no por el momento. Transmitiendo para DCM desde la chinampa flotante. Ok, entonces vámonos para atrás. Ahí tenemos el número 2, Código Internacional de Señas con Banderas. La luna, Lilith, la triple diosa, Hathor, otra vez Hathor, las vírgenes apocalípticas, el eclipse, la diosa Ina, se las voy a repetir. Ina era diosa polinesia. Gen Hugo era diosa china. Chandra, hindú. Yemaya, yoruba. Tot, egipcio. Josu, también egipcio. Hécate, Suki,
Tsukiyomi no Mikoto, japonesa. Ixchel, Maya, Selene, latina. Mama Quilla, incaica. Isis, que sería un paso desde Sumeria a Mesopotamia, Caldea, a Egipto. Artemisa. Aquí tenemos una representación africana de la luna. Por cierto, se me había pasado. Muy bonita. De hecho, se las voy a dejar por ahí. Ok. De los tres grandes personajes sumerio-babilónicos, pues bueno, uno de ellos, voy a quitar tantito aquí el logo, uno de ellos está coronado también por una media luna. Sibala Ashim Shamash, o sea, sería Simbal. Bueno, pues el dios Sin, por ahí me faltó uno que quería yo comentar. ¿Dónde está? Perdón. ¿Dónde estás, Nana? Aquí está, Nana. A ver, ¿dónde quedó? Nana se me hizo muy interesante. Porque aparte del personaje, del famoso personaje de la cultura chinanga de los años 80, el transvestido Naná o Naná la transvesti, que era doble de Lucía Méndez y que hacía desfiles de pasarela como si fuera una mujer real. Nana o Naná es el dios de la luna para los sumerios mesopotamios. Y bueno, fue adorado en Ur, una ciudad en la que era representado como un toro joven, obviamente por esa cercanía de la era de Tauro, fiero y además alado. Sus símbolos son la luna creciente, el toro y el trípode. Y pues curiosamente, siendo Naná un dios lunar, ¿no?, con atribuciones femeninas. Así que bueno, pues ya tenemos ahí un antecedente de un dios transgénero. Nada nuevo bajo el sol, nada nuevo bajo la luna, finalmente. Y esto nos recuerda pues a este dios mesopotámico, ¿no?, del que tanto estábamos hablando. El dios lunar. Sin, y no confundirse con Nana, que además Nana también es una diosa de la mitología nórdica, ¿no?, curiosamente. Pero en mitología mesopotámica, Sin, Nana, Nanar, Suen o Suen es el dios masculino de la luna. Para los sumerios era conocido como Naná, Nanar. Era hijo de Enlil, dios del viento, ya sabemos, Enlil y el cielo, y Ninlil, diosa del aire. O sea que era cuasi etérea, ¿no? Sin era su nombre en acadio y en babilónico. Comúnmente se le designaba como Ensu, que significa señor de la sabiduría. Y bueno, durante el periodo de Ur ejercía la supremacía sobre el valle del Éufrates. Sin era considerado naturalmente como el dios supremo del panteón sumerio. En este periodo, cuando se le designa como padre de los dioses, jefe de los dioses, creador de todas las cosas,
incluso padre del mismo Anu, si mal no recuerdo, en el programa de nuestra estimada Lady Ashes. Y bueno, la sabiduría personificada por el dios lunar es también una expresión de la existente ciencia de la astronomía y o la práctica de la astrología, que tan peleadas están en nuestra cultura científico-reduccionista, y bueno, en la que la observación de las fases de la luna era un factor muy importante. A Nana Sin se le representaba como un anciano con cuernos y barba de lapislázuli, montado en un toro alado. Su símbolo principal era la luna creciente, pero también el toro, que provenía de su padre Enlil, el toro del cielo en la era de Tauro, y el trípode, que podía ser un candelero. Se le asigna como el padre de Inanna, de ahí Nana, el Nana de Inanna, la Inanna sumeria, diosa de la vida, la Ishtar semita, que posteriormente heredaría el cetro lunar, ¿no? Y este puesto como diosa de la luna, como ya vimos en todo este recorrido que hicimos de diosas lunares. Y bueno, Nana con su esposa Ningal tuvo a Utu, dios del sol, en acadio Shamash, del que ya hemos hablado en el culto a Saturno y en los cultos solares. Y de tal forma que los sellos cilíndricos se le representa como un anciano con barba y el símbolo de la media luna. Desde entonces, desde los sellos sumerios, tenemos el símbolo de la media luna. Y en el sistema teológico astral está representado por el número 30 y la luna. Este número probablemente se refiere al número promedio de días, correctamente alrededor de 29.53, que ocupa un mes lunar, medido entre sucesivas lunas nuevas. Y bueno, la tendencia a centralizar los poderes del universo llevó a establecer una triada de dioses que Nana formaría con sus hijos Inanna y Utu, que se corresponden con la luna, la fertilidad representada por el planeta Venus y el sol. Una triada de divinidades astrales de la religión sumeria. Sus símbolos eran respectivamente la luna, la estrella de 8 puntas y el disco solar. Y bueno, antes de irnos nada más decir que junto a Shamash e Ishtar formó la tríada semita de dioses con relaciones celestes que se incorporó al panteón mesopotámico desde el periodo acadio. Algunas fuentes también le consideran el padre de Erexhikal, diosa de la tierra sin retorno, del inframundo y de la muerte. Erexhikal, que en otras culturas indoeuropeas, como las germánicas, es conocida como Hela, diosa del inframundo y de la muerte. Y diosa del Hel, ¿no? Que no necesariamente el inframundo y el infierno como ahora lo entendemos. Para eso lo veremos un día que hablemos del árbol de la vida. Pero bueno, para la mitología sumeria rige el paso de los meses. Es el dios que controla las mareas, los ciclos menstruales y en general los procesos cíclicos asociados a la luna o al mes lunar. Y bueno, en algún texto sumerio, Enlil y Ninlil, en este texto se habla de la bajada de Enlil y de Ninlil, pues embarazada de Nana, al inframundo. Allí se dan 3 sustituciones para permitir el ascenso de Nana o de Naná. La historia muestra algunas similitudes con el texto conocido como el descenso de Inanna, que ya hemos visto eso, lo mismo que bajó al inframundo pues Perséfone o Proserpina, ¿no? Con las lágrimas de Demeter. Lo mismo vimos con Semiramis cuando bajó al inframundo, en fin, ¿no? Son del cielo, son reinas del cielo, son reinas astrales, son diosas astrales, pero también del inframundo. Por lo mismo que el inframundo es yin, es húmedo, es oscuro, es una cueva, es una caverna y es femenino. Y bueno, pues los lugares de culto de Sin, sus 2 principales lugares fueron el templo de Ekishnugal en Ur,
en el sur y Harrán en el norte. En Ur era llamado Ehishilgal, casa de la gran luz. Y fue allí donde se desarrolló el papel de la sacerdotisa, que finalmente vimos en el arcano número 2, persiste hasta nuestra época. Era un título muy poderoso en manos de una princesa, el caso más notable, Enheduanna, hija del rey Sargón de Akkad, y fue el principal cargo de culto asociado al culto de Nana Sin. Y bueno, Sin también tenía un santuario en Harrán llamado Ehul-Hul, casa de la alegría. El culto a Dios Luna se extendió a otros centros, por lo que los templos a él dedicados se encuentran en todas las grandes ciudades de Babilonia y Asiria. Un santuario para Sin con inscripciones siriacas que invocan su nombre se remonta a los siglos II y III. Se encuentra en Sumatar Jarabesi, en las montañas de Tectec, no muy lejos de Harrán y Edesea. A ver si los gringos dejan algo de eso después de todo el lío que están haciendo entre la yihad y el Estado Islámico. Bueno, en fin, curioso, ¿no? Que le hayan puesto ISIS al Estado Islámico de Siria e Israel, a este neocalifato formado por los poderes hegemónicos. Pues bueno, demos un tour. No nos vayamos sin mencionar de vuelta a nuestra diosa lunar azteca, la diosa lunar Coyolxauhqui, hija de Coatlicue, diosa de la tierra y hermana de Huitzilopochtli, como ya dijimos, el dios solar. Quiso matar a su madre, pues pensó que ésta había deshonrado a su familia cuando resultó embarazada y su padre, el esposo de Coatlicue, se fue por ahí con otra. Así que cuando Huitzilopochtli nació, pues defendió a su progenitora, mató a Coyolxauhqui, por lo tanto es la luna desmembrada, y se vengó también de sus 4.400 o el número que sea hermanas, las estrellas. El combate entre ambas deidades, Huitzilopochtli y Coyolxauhqui, representa la alternancia entre el día y la noche. Muy bien, vamos a asomarnos al chat para ver si hay alguna duda, pregunta, queja, acotación. A los que nos vean en video, pues los invitemos, déjennos sus comentarios, sus impresiones, algún otro dato interesante que quieran compartir. Nos dice Grisel, ahora sí erráis con simbología el número 2. Aquí estamos, Grisel. Bueno, pues de esta manera llegamos al fin de este programa. Espero haya sido de su agrado. Posiblemente se nos queden muchas cosas en el tintero. Dejen sus comentarios. Un saludo a todos los de DSM. Buenas lunas. Buenas noches. Chao, chao.